La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El petróleo es un factor contaminante en las grandes masas de agua como son los mares y los océanos. Cuando los barcos o plataformas petroleras se hunden o sufren algún escape de líquido, el mar que rodea a dicho extractor de petróleo se contamina. Otro factor muy importante que contamina el agua de los mares son los desechos, ya sean industriales o también procedentes de las ciudades, que usan el mar prácticamente como un basurero. El mar no solo recibe las aguas residuales, sino que en muchas ocasiones se usa para arrojar las basuras o incluso los residuos radiactivos. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Nadie mejor que el maestro para saber si los estudiantes realmente entienden lo que se les quiere enseñar. Jesucristo es un gran ejemplo de maestro, un modelo de enseñanza para cualquier profesor. Su manera de hablar penetraba en el corazón de todos los oyentes. Hoy precisamente vamos a seguir con el capítulo 21 de Juan para conocer más sobre las últimas ordenanzas que dejó Jesucristo, las últimas instrucciones para sus apóstoles. Vamos a ver qué escondían aquellas 3 conocidas preguntas que Jesús hiciera a Pedro. Damos paso a Virgilio Bagnoni con la reflexión que tenemos para hoy. La Fuente de la Vida. Hoy estudiaremos el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 23. En nuestro último programa sobre este libro, llegamos hoy al relato de la entrevista personal que Jesús tuvo con Simón Pedro, que tuvo lugar después de la pesca milagrosa en el mar de Tiberias. Comencemos, pues, nuestra lectura en el versículo 15 de este capítulo 21 de San Juan y leamos hasta el versículo 17. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Nuestro Señor tomó a Simón Pedro y llamó a su servicio a este discípulo inseguro y que había fallado. Aprendemos una lección de suma importancia en esta entrevista. El amor al Salvador es el requisito previo del servicio cristiano. El Señor le dirigió a Simón Pedro 3 preguntas y éste le respondió en 3 ocasiones. Después y por 3 veces el Señor le encargó una misión.
Ahora, ¿por qué se repitió la pregunta 3 veces? El doctor Godet sugirió que el motivo fue que Simón Pedro había negado conocer a Jesús 3 veces y entonces, en esta ocasión, el Señor le hizo ratificar su devoción 3 veces. Sin duda, esa fue una parte del motivo, pero había más razones. Resulta interesante observar que Simón Pedro, junto con los otros discípulos, había sido llamado al ministerio apostólico después de una pesca milagrosa. Si recordamos el relato de aquella memorable pesca leyendo el relato de los evangelios de Marcos y Lucas, evocaremos el hecho de que fue justamente después que el Señor asumió la dirección de la operación de pesca que la red se rompió y luego Él les hizo sus apóstoles. Además, usted seguramente recordará que Simón Pedro perdió el privilegio de llevar a cabo ese ministerio apostólico ante un fuego de carbón que había sido encendido en el patio del palacio del sumo sacerdote, durante la noche en que Jesús fue detenido. Pedro cometió el error de su vida al entrar allí para calentarse las manos. No debiera haber acudido a aquel lugar, pero así lo hizo, y allí cometió su vil negación de la persona de Jesús. Y es un detalle interesante que en el mar de Galilea, alrededor de unos carbones encendidos, después de una pesca milagrosa, el Señor le restauró a la misión que le había encomendado. Allí el Señor volvió a colocar a Pedro en su posición de apóstol. Este encadenamiento de circunstancias tiene indudablemente una belleza espiritual. Cuando el Señor le formuló a Pedro la pregunta 3 veces, pudo parecer una simple repetición, pero no fue así. Aunque había una similitud en las preguntas, estas no fueron idénticas. Consideremos la primera pregunta del Señor a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Uno de los primeros detalles en los cuales nos fijamos es que el Señor le llamó Simón. Ni siquiera le llamó Simón Pedro. ¿Por qué? Recordemos la primera vez que Jesús se encontró con él, cuando Andrés le trajo a Jesús. En aquella ocasión, en Mateo capítulo 16, el Señor le dijo que le cambiaría el nombre a Cefas, palabra aramea que en griego se traduciría como piedra. Y encontramos que en Cesarea de Filipos, cuando expresó su gran testimonio público sobre el Señor Jesucristo y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», según Juan capítulo 6, versículo 69, el Señor le respondió, «Bienaventurado eres, Simón». Vemos que continuó llamándole por su antiguo nombre y continuó diciéndole que sería llamado Pedro porque llegaría a ser una verdadera piedra, defendiendo la verdad con firmeza, aunque en ese momento aún persistía alguna duda sobre él. Por eso aquí el Señor le recordó su nombre anterior. En el idioma griego hay 3 palabras que corresponden a la palabra amor. La primera es eros. Al utilizar esta palabra, ellos degradaron el significado del amor, dado que lo personificaron. Habían hecho de Eros un dios, uniendo los nombres de Afrodita y Eros. Aquellos dioses paganos son quizás más conocidos como Venus y Cupido, sus correspondientes nombres romanos. Así es que la palabra Eros tiene connotaciones sensuales. Esta palabra nunca se utilizó en el texto de las Sagradas Escrituras. Hay otra palabra, fileo, que se refiere al afecto de la amistad, es decir, a los afectos y emociones de las relaciones humanas en el mejor sentido de la palabra. De esta palabra se derivan palabras como filantropía y Filadelfia, que en el Apocalipsis, último libro de la Biblia, hacía referencia a la ciudad del amor fraternal. O sea, que esta palabra se utilizó en el texto bíblico. Pero había otra palabra para amor, y era agapao, que era la más elevada, para describir el nivel más noble y superior del amor. Fue la palabra usada para describir el amor de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón Pedro, pasó por alto las palabras eros y fileo y utilizó agapao cuando le dijo, «Simón Pedro, ¿me amas con todo tu corazón?» Es maravilloso tener un credo y una doctrina correcta, pero la salvación es una relación de amor. Si usted no ama a Jesucristo, es que no existe dicha relación. Esta palabra para el amor se refiere al amor supremo. Por
Por ello, el Señor le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sinceramente hablando, si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir una palabra clave o suprema para definir al cristianismo, habría elegido la palabra fe. Pero, por supuesto, la Biblia misma nos da la respuesta correcta. San Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13: Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y diré por qué yo habría elegido la palabra fe, ya que ésta dignifica y es todo un honor que alguien confíe en nosotros y nos ame. Pero en el momento en que el objeto del amor demuestre ser indigno, ya no se tiene confianza en él. Simón Pedro le había fallado al Señor. En realidad, el Señor ya no podría tener confianza en él. Pero el Señor le amaba. Recordemos un pasaje clave como Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mientras Simón Pedro estaba negando conocer al Señor, Jesús se encaminaba hacia la cruz para morir por él. Más tarde, Pedro escribiría en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, las siguientes palabras: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Observemos que la primera pregunta del Señor a Pedro fue: ¿me amas más que estos? Recordemos que la última vez que estuvieron reunidos en el aposento alto, el Señor Jesús les dijo a los suyos: uno de vosotros me ha de entregar. Sin duda, Simón debió pensar: es cierto, yo tampoco me he fiado de este grupo, pero aquí hay alguien en quien tú puedes confiar, y ese soy yo. Puedes confiar en mí. Y en el pasaje que estudiamos, el Señor le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿estás dispuesto a decirme que me amas más que estos otros discípulos? Ahora, escuchemos lo que Simón Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y aquí Simón no utilizó la palabra agapao, sino fileo. O sea que en realidad le dijo: Señor, tú sabes que tengo afecto por ti. ¿Por qué Simón Pedro no utilizó la misma palabra que el Señor usó? En nuestra opinión, ya no se enorgullecería más ni se jactaría de lo que iba a hacer por el Señor. De ahí en adelante estaría dispuesto a hacer cosas grandes, pero no diría nada al respecto. Por eso descendió a un plano inferior y respondió al Señor diciéndole: tengo afecto por ti. Veamos lo que le pidió el Señor al responderle: apacienta mis corderos, es decir, los hijos de las ovejas que no pasaban de 1 año de edad. Algunos erróneamente han entendido que a los corderos, es decir, a algunos creyentes, habría que criticarlos. Pero el Señor no le encargó tal cosa, sino que les alimentase. Consideremos ahora la segunda pregunta del Señor a Pedro en el versículo 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Esta vez el Señor omitió la frase más que estos, y tal vez el motivo fue el siguiente. Es que le estaba diciendo: Simón Pedro, quizás ya no te puedes enorgullecer y decirme que me amas más que los otros discípulos, pero ¿no puedes decirme ahora que tú mismo me amas? Al decir esto, estaba ayudando a este hombre, tratando de elevarle a un plano más elevado. Pero Pedro simplemente no podía reaccionar así, y de alguna manera tenemos que admirarle por ello. Nos agrada ver que ya no se estaba jactando de nada. En cambio, estaba dispuesto a asumir una posición inferior. Escuchemos su afirmación. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, que tengo afecto por ti. Ya no trataba de elevarse, no se atrevía a elevarse sobre los demás. Prestemos atención a la segunda exhortación del Señor que también nos implica a nosotros. Pastorea mis ovejas. Destacamos lo siguiente. Él le había dicho antes: alimenta o apacienta mis corderos. Pero ahora le dice:
pastorea o disciplina a mis ovejas. En nuestro tiempo, a veces nos parece que debiéramos actuar al revés, es decir, disciplinar a los más jóvenes y enseñar a los mayores. Pero el método nuestro no es el apropiado, sino el método expuesto por el Señor, es decir, alimentar o apacentar a los corderos y disciplinar a las ovejas mayores. ¿Y por qué? Porque los corderos siguen naturalmente a las ovejas. Por ello, son las ovejas mayores las que deben ser disciplinadas o pastoreadas. Finalmente, consideremos la tercera pregunta del Señor a Pedro en el versículo 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí llegamos a ver el significado real de la conversación entre el Señor y Simón Pedro. Pedro estaba afligido, y no porque el Señor le formuló la pregunta 3 veces. Estaba triste porque el Señor había descendido rebajándose a su nivel, utilizando la misma palabra que él había usado. Pero Simón Pedro no estaba listo para subir a otro nivel. Lo mejor que podía hacer era expresarle al Señor su afecto por él, y ya no podía jactarse de nada porque era consciente de que el Señor conocía su corazón y sabía de su afecto sincero por él. La tercera exhortación fue que apacentase o alimentase sus ovejas, y debiéramos recordar siempre que la prueba de fuego para cualquier persona en la actualidad, cualquiera sea su posición o circunstancias que la rodeen, es la respuesta a la misma pregunta del Señor Jesucristo a Pedro que hemos considerado. ¿Me amas? Usted y yo tenemos la respuesta, estimado oyente. Hemos titulado el próximo párrafo de la siguiente manera: El Señor de nuestra mente. La falta de conocimiento no nos exime del servicio cristiano. Leamos entonces los versículos 18 y primera parte del versículo 19 de este capítulo 21 de Juan. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Aquí vemos que Jesús le estaba diciendo a Pedro que sería un mártir. Pedro había dicho que estaba dispuesto a morir por el Señor Jesús. Bueno, eso era precisamente lo que le sucedería algún día. Continuemos leyendo la segunda parte del versículo 19 hasta el 21. Y dicho esto, añadió, «Sígueme». Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?» Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de éste?» Esta fue una reacción típica de Pedro. Es como si hubiera dicho, «Ya que me dijiste lo que voy a hacer, dime qué le tocará hacer a Juan». Leamos también el versículo 22. Jesús le dijo, «Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú». Nuestro Señor le estaba diciendo, «Mira, Simón Pedro, tú vas a morir por mí. Lo que Juan haga no es asunto tuyo. Aun si él vive hasta que yo regrese, eso no afectará a lo que tú vayas a hacer. Yo quiero que tú me sigas a mí». Continuamos leyendo los versículos 23 y 24 de este capítulo 21 de Juan. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, «Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti?» Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí tenemos un principio interesante. La ignorancia o la falta de conocimiento no sirve como excusa para no servir al Señor. Algunos dicen que no servirán al Señor a menos que sean contestadas todas sus preguntas. Estimado oyente, hay muchas cosas que usted no sabrá. Hay muchas cosas que no es necesario saber, relacionadas con asuntos que no nos conciernen en esta época. Lo importante es seguirle a Él. Jesús no reveló lo que iba a ocurrirle a Juan.
Simplemente dijo que si fuera su voluntad que Juan no muriera, eso no afectaría al servicio ni a la obligación de Pedro de seguir a Jesús. Es importante que veamos eso. Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 1, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La tradición dice que Pedro fue crucificado, pero que pidió ser crucificado cabeza abajo, a causa de que no se creía digno de ser crucificado cabeza arriba como el Señor había sido crucificado. Estimado oyente, el Señor Jesucristo debe ser el Señor de su mente, de sus pensamientos, el Señor de su corazón y el Señor de su voluntad. Si no es Señor de todo, entonces no puede ser Señor de su vida. Dice el versículo final de este libro, el versículo 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan no estaba exagerando cuando dijo que todo el mundo no podría contener los libros que sobre Jesús se pudieran escribir. El Señor Jesús es el que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el Dios eterno, nuestro Salvador. Como hemos llegado al final de nuestro estudio del Evangelio según San Juan y recapitulando, creemos que este Evangelio según San Juan puede dividirse de la siguiente manera. En primer lugar, el prólogo, que habla de la encarnación en el capítulo 1, versículos 1 al 18. En segundo lugar, la introducción al Evangelio en el mismo capítulo 1, versículos 19 al 51. En tercer lugar, tenemos el testimonio de las obras y palabras y los milagros de Jesús, en los capítulos 2 al 12. En cuarto lugar, tenemos el testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto en los capítulos 13 al 17. En quinto lugar, tenemos el testimonio al mundo en los capítulos 18 al 20. Y en sexto y último lugar encontramos el epílogo que habla de la glorificación de Jesús en este capítulo 21. Ahora, como también dijimos en la introducción, otra manera en que podemos dividir el Evangelio según San Juan es esta. Los capítulos 1 al 12 hablan de la luz. Los capítulos 13 al 17 hablan del amor. Y los capítulos 18 al 21 hablan de la vida. Y quizás es oportuno concluir destacando estas tres palabras claves de este Evangelio según San Juan: luz, amor y vida. Estimado oyente, siempre que lea usted estas páginas, recuerde lo siguiente. En un mundo de luces y resplandores opacos, faltos de transparencia, que no pueden disipar las tinieblas espirituales de nuestra época, Jesucristo es la luz. En un mundo de amores traicionados, de desconfianza y de corazones divididos, Jesucristo nos ofrece la realidad del amor de Dios. Y en un mundo en el que reina la muerte por el pecado y la rebelión contra Dios, Jesucristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, ofrece perdón y vida eterna. Él puede llenar su vida de esta luz, de este amor y de esta vida. Pues ya estamos terminando el programa de este día, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y si desean contactar con nosotros, pues tenemos unos números que les facilitamos ya mismo. 91 422 05 24 y 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Recuerdo los números 91 422 05 24 o bien 601 20 32 65. También tenemos un email que pueden ustedes utilizar si quieren mandarnos un correo electrónico: info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net.
Y bueno, también para aquellos que son más clásicos y quieren escribirnos una carta postal, tenemos un apartado donde pueden enviar sus cartas. Anoten, tomen nota. Apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Repito, apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y sí, amigos, ya nos vamos, pero hay algo muy especial que queremos recordar y es el motivo por el que producimos y difundimos este programa. Y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.